Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Quiero saludarles una vez más aquí en Brújula Sur, su programa, acompañándoles cada sábado por la tarde, veo las noticias aquí a través de Radio Sago, una radio que nos ha acogido, nos ha entregado un espacio importantísimo. Así es que les damos una tremenda bienvenida a todos quienes nos acompañan el día de hoy, una vez más apoyando y aportando con todas las informaciones, personas importantes invitadas como siempre, así es que sean todos y todas bienvenidas entonces a este nuevo programa de Brújula Sur, junto a quien me acompaña permanentemente, un gran también anfitrión de nuestro programa, un gran colaborador, por supuesto que el día de hoy está con nosotros, está ahí con luz bien brillante el hombre, en un día Mucho, soleado, mucho sol hoy día. así es Estamos- que, ¿cómo está Fernando? Hola César, muy bien, aquí estamos disfrutando del calor. Hay que aprovechar estos días de verano, ¿no? Tomar un Así es. poquito de vitamina D. Exactamente, esa es la idea, justamente. Fernando, bueno, un nuevo programa de Brújula Sur, un programa que está dando que hablar, y no es que lo diga yo, lo han comentado muchos por ahí, y me han llegado los comentarios, así es que muy agradecido de las personas, la audiencia que está creciendo y formándose ya esta rutina de sumarse cada día sábado a partir de las 13:30, siguiendo las conversaciones que surgen en torno a muchos temas aquí en Brújula Sur. ¿Qué te parece ese apoyo y ese... Está bien interesante, fíjate, efectivamente yo me tuve que ausentar la semana pasada por un problema personal, pero está muy candente el programa. Eh, la- Siempre los auditores de Radio Sago tienen una muy buena opinión de los programas que se desarrollan ahí. Hay una línea editorial que está desarrollada, en la cual nosotros nos hemos ceñido, y la verdad es que la calidad de nuestros invitados también es la que aporta César a todo esto, ¿no? Así Siempre es, con muy buenas personas, con gente, líderes de opinión de la actualidad. Sabemos que estamos en un año muy especial, un año muy informativo, un año políticamente muy activo, y aparte del tema de la salud, o sea, y cuando se mezclan ambas, qué mejor, como la semana pasada, y bueno, hoy día también, pues. así es. ¿Ya no te quieres aguantar ya? Siempre, Dale la siempre, bienvenida. siempre me adelanto, ¿no? Así es, Fernando. Bueno, en parte ya lo adelantaste y quienes nos están siguiendo, como siempre, a través de las plataformas que hoy en día nos da la posibilidad de vernos y escucharnos a la vez, como es Zoom en este caso. Queremos, bueno, ya algunos la pueden ver ahí en pantalla, muy atentas, siguiendo la conversación en la introducción. Queremos darle una inmensa bienvenida a nuestra doctora Jimena Acuña, quien nos acompaña el día de hoy en nuestro programa Brújula Sur. Sea muy bienvenida a esta conversación, una conversación que busca siempre conocer un poco más allá a las personas. No solamente la parte técnica, la parte en el fondo tan cuadradita que a veces uno observa en ciertas entrevistas. La idea es siempre ir un poco más allá. Así que muy bienvenida, Jimena, a nuestro programa Brújula Sur. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación, César, Fernando, y aquí, bueno, feliz para poder conversar, como dices tú, dialogar. Fernando, ¿qué te parece nuestra invitada del día de hoy? Un gusto. La verdad es que no había tenido el placer de conocerla un poco más cercana. He escuchado mucho de Jimena. Está dentro de nuestro conglomerado político. Y la verdad es que un gusto conocerte, Jimena, en esta instancia más cercana. Creo que tenemos Igual. hartas cosas en común y hartas cosas que ir conversando. Yo siempre he camiseteado con Río Negro, ¿ah? O sea, yo soy el rionegrino del grupo, y, y la verdad es que es muy interesante porque no estamos ajenos a lo que sucede en nuestra comuna hermana mayor, que es Osorno. Siempre todo lo que sucede en Osorno nos repercute muchísimo a Río Negro. Y hemos malamente pasado a ser una ciudad dormitorio de Osorno. Por lo tanto, las políticas que se desarrollen en la gran comuna nos afectan sí o sí. Entonces, es un gusto conocerte y transmitir quizás algunas inquietudes de nuestra Río Negro también para la futura alcaldesa de Osorno.
Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias. Son muy amables. Muy bien, pues Fernando, siempre adelantando los temas ahí, las titulares del programa. Pero es que el periodista eres tú, pues César, tú tienes que controlar las cosas. Tú sabes que como buen empresario, yo voy un poquito adelante las cosas. No, muy Entonces, bien, muy bien. Sí, además eso genera también expectación dentro del programa, así que muy bien. Eso es complementar el tema y nos complementamos para eso, justamente. Bueno, contarles a nuestros amigos que están escuchando, que están viendo nuestro programa, Jimena es madre de 3 hijos y abuela de 5 maravillosos nietos, así ella mismita dice. Y casada hace, Maravilloso. claro, y casada hace 45 años. 45 años ya. oye, 44. Ah, Jimena, Jimena, una duda. Yo tengo una duda porque he visto nosotros, y César también está de mi generación, del colegio. La Mariana Eple era casada con un horno, ¿cierto? Sí, Ornig. Ornick, ¿es pariente de tu esposo? ¿Tú estás casada con alguien Claro, Ornick? claro, la Mariane es mi concuñada. Ella es casada con un hermano de Jorge, de mi marido. Ah, mira tú, claro, ahí está Sí, claro, porque la profe Eple. a mí no me hizo nunca clases, pero yo sí compartí mucho con Valentina. Y de hecho me Ya, encontré con ella después en Valdivia, un par de años después. Yo tengo una clínica en Valdivia y compartí con ella en algunas ocasiones. Así claro. que el apellido no es muy común, así que dije yo, aquí algo tiene que haber. Sí, el de mundo, hecho hoy día hice un video en la mañana temprano con Valentina, porque claro, hoy día es el Día Mundial del Mundial del Cáncer. Cáncer, claro. Más aún claro. todos relacionados al área de la medicina. Todos los hijos de Mariana Son son, creo, 7, somos claro. 7 en total, Wow. médicos. ¿Tienes para la clínica, pues, Jimena? ¿Tienes lista la clínica, viste? Podemos hacer Sí, un convenio con Clínica España, después ya, hablamos por ya. interno, sin La, ningún la problema. publicidad la vemos en otro momento, ¿ah? Oigan, pero sí, está bien. El mundo es un pañuelo, así que aquí todos nos conocemos y efectivamente también la profesora Eble me hizo clase. Así que aprendí mucho de historia con ella, así que agradecido también y un Yo soy saludo más para ella. joven que tú, César, así que a mí no me hizo clase Un la año, María. tampoco te Eh, pongas tan juvenil. Ma- Mariana ya estaba como directiva cuando yo estaba en el colegio, así que... Ah, Jimena, bueno, pasemos entonces un poquito más a materia. Efectivamente, agradecer tu presencia el día de hoy y preguntar cómo estás, en qué estás en estos momentos, eh, cómo es tu rutina. Sabemos que eres una candidata a un cargo importantísimo, eh, como es la alcaldía. sí. Cuéntanos cómo te has sentido en este último tiempo, cómo has podido desarrollar tu labor, digamos, como candidata ya oficialmente de la centro derecha en la ciudad de Osorno. Bueno, en realidad esto es nuevo para mí. Es nuevo porque yo hasta hace un año y medio más o menos, ¿no es cierto? Pertenezco a un partido que es Renovación Nacional, pero antes siempre me dediqué a la dirección, gestión, médico clínico, médico de urgencia de SAPU, médico de extensión, docente de la Universidad Austral, sigo haciendo la docencia. Y ha sido como nuevo, pero es bonito, entretenido, la gente te apaña mucho. He tenido que estudiar mucho también, porque obviamente que en la gestión de salud y como médico tú escuchas durante toda tu vida muchas dolencias y muchos problemas de la gente. Y la municipalidad es como un gobierno chiquitito, pero que está relacionado y cerca de la gente. Y es la que ofrece todos los servicios y la ayuda a las personas. Entonces, obviamente de que hay temas que he tenido que ir estudiando, porque yo sé el manejo en general, porque por los años que trabajé y porque pertenecía, ¿no es cierto?, al comité técnico asesor de los alcaldes, de los 4 alcaldes que yo tuve durante mi gestión. En la tarde, bueno, terminé hace poquito las clases de la Universidad Austral, tercero y cuarto año de medicina. Hago medicina familiar a los de tercero y a los de cuarto gestión en salud. Y tengo un ramo una vez al mes que le hago a los médicos de familia, a los becados de Valdivia, Laboratorio Familia y Comunidad.
Y en las tardes me dedico a la consulta y después reuniones. Eso es esto. Y mucho contacto con la gente por WhatsApp, por mail, por teléfono, por celular. Dadas las circunstancias en las que nos encontramos. Así es. Jimena, igual esto es un cambio bastante radical en la forma, si bien como dices tú, el ejercicio de la medicina también es una cercanía quizás mucho mayor que la política a la gente. Así es. Esto va a ser un cambio en tu vida, porque entiendo y creo, no sé si estoy equivocado, que tendrías que un poco dejar el ejercicio de la De la medicina medicina. por el periodo en que estés, digamos, dentro de la alcaldía. Y Así es. eso, conozco de realidad, de cerca la realidad de los médicos, es como bastante complejo para ustedes sacarse el delantal blanco. O sea, es difícil, ¿no? Sí, ¿Lo sí. ves como un cambio en tu vida importante que se viene, digamos? Sí, efectivamente, un cambio importante, pero como yo en realidad ejercía como docente, como gestión en Entiendo. salud, hice muchos proyectos de inversión, sé metodología de proyectos, estaba muy metida en el tema social de la gente. Entonces, en realidad es un bien mayor. Siento yo que es un bien mucho mayor que el que yo hago hoy día. Si bien es cierto, claro, tú estás más cercana a la gente, solucionas sus problemas desde el punto de vista de la salud, porque la gente tiene complicado el tema de la salud en la cabeza. La gente cree que la salud es enfermedad y que los médicos estamos para curar. Y la salud es el completo bienestar físico, psíquico y social. Y yo tengo la especialidad de ser médico de familia. Y el médico de familia tiene una visión del paciente. Primero, la atención es centrada en el paciente. Es una atención holística, con un enfoque que es en el contexto donde vive la familia. O sea, nosotros pensamos, los médicos de familia, que la enfermedad tiene que ver con la persona, pero más allá de sus órganos. Y no dividimos esto de mente y cuerpo. Para nosotros las personas son integrales, completas, no son divididas. Entonces, va a ser complicado porque, claro, probablemente no voy a estar diagnosticando enfermedades o escuchando problemas de salud propiamente tal. Pero los problemas que uno escucha durante toda la vida en realidad son problemas que van más allá de la enfermedad. Así es. Se entiende. Jimena, bueno, tú lo mencionabas también en parte, bueno, tu biografía o tu perfil, que uno le llama cuando investiga un poco antes a nuestro entrevistado, habla de un aspecto muy importante. Tú desarrollaste tu labor por muchos años, entiendo que 30 años, en la municipalidad. Un trabajo justamente que te da un respaldo, te da una experiencia importante para asumir estos desafíos que estás asumiendo, que estás enfrentando. ¿Qué rescatas de toda esa experiencia y qué puedes rescatar y qué puedes también transmitir como experiencia valiosa frente a este desafío que es ser candidata a la alcaldía? Ya no ser una directora de un departamento, sino que ahora como líder de un gobierno comunal. Mira, hay muchas cosas que rescato. Yo aprendí mucho en la municipalidad. Pero más que aprender de lo técnico, uno ha aprendido de lo humano. Entonces, para mí es fundamental el trabajo en equipo, el liderazgo, el trabajo en equipo, las relaciones laborales, porque yo siento de que la municipalidad es una de las organizaciones o instituciones más grandes de Osorno. Tiene una cantidad importante de funcionarios. Y si tú le sumas salud y educación, es la más grande, es la empresa más grande de Osorno. Entonces, obviamente que uno aprende mucho y aprende a relacionarse con la dirección de obras municipales, con la dirección jurídica, con jefe de gabinete, con la Dideco, con operaciones, con control, con finanzas, con personal.
tú tienes relaciones como jefe de departamento, ¿no es cierto?, con todos ellos. Y gracias a Dios siempre tuve una muy buena relación con todos los directores, con todos los jefes, con los funcionarios en general. Porque yo soy una convencida de que en realidad el trabajo en equipo, el tener liderazgo, el tratar bien a las personas, el ser buena persona también, ¿no es cierto?, con liderazgo, por supuesto, te conlleva esto a sacar adelante los proyectos, a avanzar, a desarrollar. Y eso yo creo que es lo más importante. Porque si bien es cierto, todo el mundo sabía que yo era de centro derecha, ¿no es cierto?, a mí me tocaron alcaldes de diferentes ideologías, ¿no es cierto? Y sin embargo, siempre pude trabajar con ellos, porque el bien común y las personas estaban sobre la ideología. Y yo siento que tiene que ser así. ¿Qué te parece? Jimena, ahí tocaste un punto sensible de lo que me corresponde a mí, digamos, desde el punto de vista empresarial. Dijiste una analogía muy cierta, el servicio público en cuanto a cantidad de movimiento de personal y todo, efectivamente, podría llegar a ser la empresa más grande de la comuna. Pongámonos en el escenario de mayo del 2021, ya siendo alcaldesa, asumiendo en uno de los periodos quizás más complejos que se han vivido en los últimos 30 años, un periodo donde la economía, que aún no se resiente en un 100%, que todos los estudios económicos dicen que nosotros no hemos visto aún una recesión económica, la vamos a ver probablemente en el segundo semestre de este año, con una cantidad de empresas, entiendo que no son sobre el 40% de empresas cerradas, de pequeñas y medianas empresas, producto de la pandemia, antes de eso del estallido social. La situación empresarial es bastante compleja. ¿Cómo enfrentarías tú ese tema de aquí en adelante, siendo ya alcaldesa? ¿Cómo se podría en la municipalidad hacer parte de este nuevo juego económico que nos va a tocar vivir desde el 2021 en adelante? Bueno, primero que nada, la informalidad también o sea, esta pandemia también nos ha dejado descubiertos, ¿no es cierto?, la informalidad de los empleos hoy día, ¿ya? Porque casi el 50-60% de la población trabaja informalmente y son los que hoy día más han sufrido, son las pequeñas empresas, qué sé yo, empresarios. Mira, yo creo que aquí hay que hacer una reactivación económica muy importante. Lo conversaba el otro día con unos personas que que son de chacarería, ¿no es cierto? Y hay que activar y incentivar el consumo local, por un lado. ¿Ah? Y por otra parte, vamos a tener que trabajar y fortalecer todo lo que es fomento productivo. ¿Ah? Porque obviamente si no, no podemos salir adelante. Hay oficinas igual que en el municipio, porque en la medida que tú hagas, por ejemplo, grandes construcciones, vas a poder dar empleo. ¿Ah? Entonces, la ciudad tiene que seguir avanzando y se tienen que desarrollar proyectos para poder tener mano de obra, ¿no es cierto? Y poder tener empleo la gente y eso va a haber que desarrollarlo y fortalecerlo. ¿Pasaría, Jimena, por alguna especie, y lo planteo como idea desde la visión económica, yo soy ¿Sí? economista y doctor en economía, por alguna especie de concesión tributaria municipal o flexibilizarla para la creación de nuevas empresas o la llegada de empresas foráneas a la comuna? Lo Yo digo creo porque que nosotros te lo cuento como experiencia en Río Negro. Hace muy poquitos meses se creó en Río Negro la Corporación de Desarrollo Productivo, algo que para las municipalidades pequeñas no es muy común, y en realidad esto se creó desde la vereda privada, no desde la vereda municipal. Y la idea es precisamente enfocar lo que tú comentabas, es formalizar a todos aquellos que no han podido, sea por razones legales, por razones tributarias, la gente tiene un desconocimiento y un miedo muy grande a formalizarse. Entonces, esta corporación está tomando de la mano a pequeños productores,
junto con grandes productores. Entonces les está haciendo una asociatividad ahí. Eso es una idea, pero entiendo que en Osorno sí hay una corporación de desarrollo productivo. Sí, hay una corporación de desarrollo que es municipal, porque hay una corporación cultural y una corporación de desarrollo. Yo creo que esa corporación hay que sacarle trote, y fortalecerla, y lo que tú dices es importantísimo, o sea, la asociatividad es fundamental aquí. Aquí no vamos a poder salir adelante si unos dicen una cosa, otros otra. Tenemos que ponernos de acuerdo. Y creo que el diálogo, la conversación, el poner, ¿no es cierto?, el atraer más gente para que tengan trabajo, tener nuevas empresas, reactivar el emprendimiento, incentivar el consumo local o las compras locales, ¿no es cierto? Tiene que ser un trabajo en conjunto. ¿Encuentras y ahí está de la mano el tema de las patentes, de los arriendos que hoy día la gente paga, ¿no es cierto? Porque la gente sigue pagando, por ejemplo, el arriendo en el mercado. Y hoy día casi no hay gente ahí en el mercado. Entonces, bueno, va a tener que uno tener, ¿no es cierto?, algunas concesiones con ellos. Sin duda, pero extrapolándolo, te pongo la experiencia de hace 2 años atrás, una gran empresa de Valdivia, ACENAP, que emplea más de 5.000 personas, Sí. producto de la situación vivida con el puente Caucao, estuvo a punto de irse de Valdivia. Y nuestro alcalde de Puerto Montt escuchó el tema y ofreció una concesión tributaria casi a perpetuidad para la empresa, que la verdad es que les hizo pensar más de una vez en irse a Puerto Montt. Entonces, esos juegos de pronto sí son de resorte municipal, básicamente porque la municipalidad tiene propiedades fiscales donde podrían instalarse estas empresas con alguna cierta ventaja. Entiendo que eso podría ser una alternativa y creo muy personalmente que el desarrollo de la comuna siempre va a estar ligado a la mayor cantidad de mano a la mayor cantidad de trabajo que haya, y trabajo de buena calidad. De buena calidad. Eso es un concepto muy, muy carente en nuestra zona, porque hablamos de muchos trabajos. El asistencialismo de gobiernos anteriores, por ejemplo, se ha dado, creemos una cantidad X de empleos, pero empleos a un sueldo mínimo que en realidad no solo con un mal sueldo, sino que un empleo de mala calidad. Entonces, ahí hay un concepto muy europeo de crear empleo, pero empleo de calidad, perfeccionamiento y todo lo demás. Me imagino y estoy muy confiado en que en tu gobierno eso va a ser una herramienta bastante... tenemos un contexto cercano, así que me imagino que está dentro de tu proyecto, digamos, aumentar e incentivar la empresa privada en la comuna. Creo que Osorno está al debe en eso. ¿Qué te parece eso? ¿Crees tú que está al debe con las empresas? Sí, yo creo que está al debe. Y yo creo que la empresa privada juega un rol fundamental en la reactivación económica, o sea, tiene que hacerlo. Pero tiene que haber, como dices tú, buenos empleos, que sean bien pagados, de acuerdo a las competencias, tiene que haber capacitación. Para mí es fundamental el recurso humano. O sea, si uno no cuida el recurso humano como empresa, ya sea pública o privada, no funciona. Sin duda. Jimena, bueno, hemos pasado ya algunos aspectos importantes de tu mirada frente a un gobierno comunal, pero ahondemos en otros quizás. ¿Cuáles serían otros pilares que tú estarías impulsando y qué te diferenciaría de lo que son otros candidatos o del actual gobierno comunal incluso? ¿Cuál sería tu sello como Jimena Acuña siendo alcaldesa de la ciudad de Osorno? A ver, hay cosas que se están haciendo y que yo creo que uno tiene que fortalecerlas, ¿ya? Y mejorarlas. Y hay otras cosas que pueden ser más innovadoras. Y dentro de la innovación, yo creo que uno hoy día ha dejado de lado durante mucho tiempo
la rehabilitación infantil y la estimulación de los niños con trastorno en el espectro autista. Yo recuerdo cuando soñaba con el Centro Diagnóstico de Resolutividad, que es uno de los únicos de Chile, donde tenemos una serie de prestaciones que se le da a la gente, a las personas, y estas prestaciones son de muy buena calidad, y en un edificio que parece clínica privada, como dice la gente. Y yo digo, ¿pero por qué tienen que decir clínica privada? O sea, todos nos merecemos estar en lugares que sean dignos de trabajo, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que me voy a diferenciar porque creo que voy a tener especial atención en los niños, ¿no es cierto?, que hoy día tienen que viajar a Puerto Montt, a la Teletón, para poder tener un control o una atención. Entonces, estos niños que son alrededor de 375, 400 mamás que viajan en el año, ¿no es cierto?, y que yo las escuché hace 2, 3 años atrás hablar conmigo, es un sufrimiento enorme, porque son niños con parálisis cerebral, son niños que tienen amputaciones, son niños muy, muy con problemas de rehabilitación. Entonces, tener la rehabilitación como una cosa integral, ¿no es cierto?, con kinesiólogo, terapeuta ocupacional, psicólogo, a mí me parece maravilloso, de verdad. Yo creo que eso me va a diferenciar. Probablemente me va a diferenciar también hoy día los padres, ¿no es cierto?, que tienen niños con espectro autista, tienen un gasto enorme, un costo enorme, y no alcanzan a pagar terapeuta ocupacional, neurólogo, psiquiatra, kinesiólogo, psicólogo. Entonces también que tengan una oportunidad estos niños que han sido invisibilizados durante mucho tiempo, ¿ya? Eso por la parte de salud. Ahora, todo esto también está enfocado porque no es lo mismo gobernar, como decía Fernando, ¿no es cierto?, y tú, César, en tiempos completamente normales, bajo una pandemia, bajo la amenaza, ¿no es cierto?, de enfermarnos, de morirnos, de perder gente, etc. Entonces, obviamente que vas a tener que modificar, ¿no es cierto?, tu atención de salud. Vas a tener que ir a las casas a atender a la gente, con psicólogos, acompañar. Los adultos mayores hoy día han sido las personas que mayor problema tienen. Han estado confinados casi un año, los mayores de 75 años. Y sin embargo, hay muchos que viven solos y que son pareja, algunos de 70, 80 años, y han tenido muchas dificultades, no han tenido control médico. Se les llama por teléfono para preguntar cómo están, pero no es lo mismo. Entonces, igual va a haber que enfocar, ¿no es cierto?, la atención primaria, que es el primer eslabón donde entra el paciente, ¿no es cierto?, para poder enfocar en forma integral y atender a estos pacientes. Por otro lado, la conectividad hoy día, la pandemia nos ha dejado, pero al descubierto, de la falencia en conectividad que tenemos, tanto móvil, internet, etcétera. Entonces, igual yo creo que voy a poner mucho empeño, mucha fuerza para que, por un lado, los niños tengan la posibilidad de que, si van a estar en teleclase, ¿no es cierto?, y aunque no tengan en teleclase, tengan un computador. No puede ser de que hay madres, ¿no es cierto?, que tienen 3 niños y que tienen que sortear quién le toca la clase, quién ocupa el computador hoy día. Eso no es justo, para nada. Entonces, la conectividad rural, la telefonía rural y el internet rural es muy malo, de muy baja intensidad. Entonces, eso también va a haber que fortalecerlo. Yo recuerdo en el año 2008, cuando estuve en España haciendo un diplomado de salud familiar y conocimiento de la cosa sanitaria, me llevaron a un monte, que era un monte de Aguiló, que quedaba muy lejos y en una punta, pero parece que ahí llegaban las águilas, por eso se llama Aguiló. Y me di cuenta, primero, que podías llegar sin ningún problema, todo pavimentado. Segundo, tenías internet en todas partes. Tenías supermercado en todas partes, tenía el emprendimiento local, y eran 2.000 personas. Entonces, yo cuando llegué a Chile con esto, me dije, pero ¿por qué? ¿Por qué nosotros? ¿Me entiendes? Estamos a 30 minutos de Pichidama, a 35 minutos de Pichil, a 20 minutos de Pucóhue, de Pelleco. Bueno, y sin embargo,
de Poyoico, que diga. Sin embargo, nosotros no logramos, ¿no es cierto?, integrar la zona rural, ¿no es cierto?, a todos los avances y desarrollo de él. Entonces, también va a ser un eje importante. Y el otro, bueno, el adulto mayor. El adulto mayor hoy día tenemos una población de 16% en Osorno. Significa que estamos ya no en vías de, porque se considera población envejecida. Entonces la idea es tener un centro diurno. En Barcelona yo recorrí muchos centros diurnos, también nocturnos, los Eliam. Entonces tú pasabas con tu papá, te ibas a tu trabajo y a las 8 de la mañana te esperaba este centro, te daban el desayuno, almorzabas, tenías kine, jugabas a las cartas, te encontrabas con tus amigos, socializabas, ¿no es cierto? Y a las 7:30, 8 de la noche te pasaban a buscar. Y con eso tienes... Jimena, eso, qué buen punto tocaste, porque también de resorte europeo, digamos, es la nueva tendencia, o anterior a la pandemia, quizás con esto de la pandemia todo ha quedado un poco en stand-by, de la reincorporación laboral de la tercera edad. Obviamente en condiciones distintas, no las 8 horas, sino que 2, 3 horas, pero en el fondo se usa mucho en Europa pagar la experiencia, porque la tercera edad es quien tiene las herramientas del desarrollo en todos los ámbitos. Ellos en tu área lo ves, o sea, nosotros vemos médicos de 80, 85 años en ejercicio. Así es. Y básicamente es porque su experiencia es impagable. Entonces, ¿hay alguna posibilidad de que esto también se vea dentro de la comuna? Hablas tú de que la comuna es una comuna ya no en vías de envejecer, sino que ya directamente una población envejecida. Entonces, y juntarlo con la otra arista que tenemos de tratar de aumentar el desarrollo, creo que sería esencial un plan ahí de reincorporación laboral. Absolutamente. Y eso sí, de la mano de los privados, o sea, a la empresa privada, te lo cuento, disculpa la autorreferencia, digamos, pero dentro de mi empresa están escaños reservados, digámoslo así, para personas, claro, para personas de la tercera edad que manejan muy bien ciertos temas, ¿ya? Van a trabajar en la hora que ellos quieren, como quieren, cuando quieren, pero siempre están y se les genera ahí también un tema de confianza, porque ellos no dejan de ser útiles para la sociedad. Son personas que son todo lo contrario. En nuestro primer programa tuvimos a nosotros a Carlos, no recuerdo el nombre, el presidente de la Carlos Mendoza. Carlos Mendoza, Sí. claro. Y la verdad es que creo que las ansias de ser parte de la sociedad activa son para siempre. Yo creo que ahí tenemos una cartita bajo la manga en Osorno muy importante. Absolutamente, absolutamente. O sea, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Los chinos, los japoneses, los asiáticos en general, Europa en general, le rinden tributo a sus viejos. Sí, claro. Le rinden tributo. Entonces, acá es un pecado ser viejo y en todo el resto del mundo es un júbilo, o sea, la jubilación de eso, o sea, pueden incluso mano de obra absolutamente, hablando de mano de obra, digamos en el sentido figurado, absolutamente calificada para muchos temas, digamos. Solamente necesitan un sistema especial. Diferente. Absolutamente, completamente de acuerdo, Fernando. Y para eso tú también tienes que tener en estos centros de estadía corta, ¿no es cierto?, la capacitación informática, porque yo creo que es lo que más le cuesta, ¿no es cierto?, al adulto mayor. Y ellos se quejan justamente de que no han tenido la capacitación ni la formación, porque obviamente ustedes no nacieron tanto con Internet, porque no son tan jóvenes, pero... ¿Cómo, güey? ¿Qué nos está diciendo? Ustedes lo aprendieron. Yo nací al lado de un computador. Pero no, Fernando, pero lo que quiero decir es que, por ejemplo, mi nieta de 13 años se peina en el... Sí, claro. Porque nacieron. Yo veía a la Emma, a mi nieta de 3 años, y yo decía, chuta, ¿qué le pasó a mi celular? Algo le pasó, qué sé yo.
Y ella me decía, pásamelo, de 3 años. Entonces, bueno, estos niños nacieron, ustedes aprendieron, y nosotros hemos tenido que aprender a lo largo de la vida, ¿no es cierto? Entonces, creo que hay que capacitarlo, formarlo, pero estoy completamente de acuerdo con Fernando. O sea, ojalá nosotros podamos tener una sociedad más inclusiva, una sociedad donde podamos participar, ¿no es cierto?, sin tener que estar diciendo, pucha, no, es que este gallo está tan viejo, porque el tema de la vejez en Chile, primero, mira, se pelea por las pensiones, se pelea porque los viejos reciben en malas pensiones, porque los viejos no tienen la posibilidad de trabajar. Y sin embargo, cuando tú vas en una micro, nadie se para darte el asiento. O sea, hay una incongruencia de repente en los discursos súper importante. Y eso, yo voy a trabajar con los viejos. A mí me gustan, amo los viejos, así que voy a trabajar con ellos, los voy a incorporar. Con cariño, viejo. Con cariño. Sí, cuando tuvimos a Carlos acá hablamos justamente de cuáles son las falencias que nuestra sociedad en general, no solamente nosotros, ¿no? Sí. Existen y son muchas veces duras. Y es finalmente una de las grandes debilidades de nuestra sociedad es que de alguna forma, y hay que decirlo, aunque duela decirlo a veces, pero menosprecian a nuestros adultos mayores. Así es. Y en realidad lo que ellos necesitan simplemente son oportunidades. Cualquier desarrollo, junto a ello, lo que ustedes mencionan respecto a capacitación, etcétera, parte de una chispa que se llama oportunidad. Creer en ellos primero y se genera la oportunidad. Creer en ellos. Entonces yo creo que ahí hay una labor importante que los gobiernos comunales perfectamente pueden desarrollar y debiera ser siempre una línea de trabajo. Y esto no tiene por qué tampoco ser algo de una persona solamente. Aquí hay equipos de trabajo. No, por Hay supuesto. muchas personas que tienen muchas capacidades, están muy bien capacitadas para abordar estas brechas que tenemos con nuestros adultos mayores, orientar, trabajar con ellos y hacer alianzas, como dice Fernando, que a mí me parece que hoy, más con el escenario que vamos a tener que enfrentar en los próximos meses y probablemente años, después de esta pandemia, vamos a tener que fortalecer sin lugar a duda la alianza público-privada, en donde hay muchas empresas que están siempre atentas a aportar, y por qué no decirlo, por qué tenerle miedo a esas alianzas. Las empresas también pueden ser actores relevantes en el mundo social, y entonces tendremos que hacer estas alianzas entre el mundo privado, de buena forma, por supuesto, con todo lo que significa la reglamentación y todo lo que significan las leyes, y los gobiernos comunales, en este caso Osorno, poniendo a disposición la cancha, y ahí entrarán a jugar todos los protagonistas, en donde los adultos mayores, por supuesto, pueden ser muy, muy relevantes en el desarrollo y en el levantar nuestra alicaída economía que vamos a ver en los próximos meses y años. Yo les quiero contar una anécdota referente al mismo tema. Mis activistas, de Jimena, yo soy candidato a concejal en Río Negro, pasando la propaganda, y mis activistas de campaña tienen una edad promedio de 65 años, ¿ya? O sea, la verdad es que son mis viejas queridas que de Riachuelo. Riachuelo es un sector muy, muy antiguo, y nuestra población creo que ya pasó la edad de ser envejecida, ya están requete contra envejecidos. Entonces, ellas me hacen la campaña. O sea, yo no contraté un grupo de activistas jóvenes, sino que están ellas ahí y te defienden, abrazo partido, y la verdad es que ha sido un aprendizaje tremendo. Esta campaña en general ha sido un aprendizaje tremendo en ese sentido de la gente, de más allá de los colores políticos, no les interesa, les interesa la forma. En Río Negro y específicamente en Riachuelo son tremendamente localistas, entonces ellos quieren a alguien de su zona en el consejo. Es que tú les caíste en gracia y deben decir, ¿qué niño más dije? Y más guapo también, pues, claro, no, uno que bueno, es, claro, uno que es he visto algunos también. comentarios en redes sociales que tienes tu club de fans ahí.
Sí, claro, claro. Jimena, yo quiero llevarte a otro escenario. Hace un par de semanas atrás tuvimos nosotros a la Seremi de Cultura, Ah, entrevistada en el programa, a nuestra querida Paulina. Eh, ¿Cómo se está desarrollando o cómo se desarrollaría de mejor manera? Saquemos el contexto de pandemia, porque sabemos que con esto no se puede hacer nada. ¿Encuentras tú que también ahí estamos un poco al debe en Osorno en el tema cultural? Siendo absolutamente. una ciudad con tantísima historia, una ciudad conocida a nivel mundial precisamente por su historia, y a nivel mundial, porque en un museo precisamente de Bilbao, en España, encontré todo un set de historia de Osorno, de las muchas reconstrucciones y todo lo demás. Me llamó la atención porque uno no espera ver eso fuera, digamos. ¿Y cómo se podría activar? Vemos que el tema turístico en Osorno es casi cero. El tema cultural, poquito menos, teniendo condiciones para hacerlo. Tenemos condiciones de estructura y de infraestructura en Osorno como para poder desarrollar el tema cultural de una manera mucho más profunda. A ver, yo pienso de que nosotros estamos al debe en la cultura en Osorno. Siento que Osorno, la cultura se ha desarrollado muy céntrica y los barrios han sido como marginados de la cultura. Entonces, dentro del programa, ¿no es cierto? Obviamente que sin pandemia, la idea es, ¿no es cierto?, llevar la cultura a los barrios, acercar la cultura, así como tú acercas la seguridad pública, que está dentro también de los ejes que trabajamos, la desconcentración de los servicios públicos, que también está dentro de los ejes, ¿no es cierto?, la cultura, el ballet, la música, las bibliotecas, tiene que ser algo que, ¿no es cierto?, vaya hacia los diferentes sectores de Osorno. Entonces, la idea de nosotros es, primero, sin pandemia, ¿no es cierto?, tener alguna alianza con Frutillar, por ejemplo, tener alianzas con diferentes Con Río personas de aquí. Negro. Con Río Negro te podemos hacer una alianza Súper, interesantísima. súper. Y la gente de Osorno, igual, ¿me entiendes? Hay mucha gente que canta, que hace música, que pinta, ya tener exposiciones. Yo recuerdo en Barcelona un centro de salud, todas las salas de espera tenían cuadros, Yes. cuadros pintados por la misma gente. Entonces, cuando yo di la idea acá, y tenía cuadros porque me había conseguido una pintora, y alguien me dijo, oye, por ningún motivo, porque los van a robar, los van a pintar, los van a hacer no sé qué, y después tenemos que pagar, ya, bueno, ya, salí al final. Pero todos los centros de salud tenían exposiciones de cuadros. Esa es una maravilla, y yo lo hago. De Clínica España es un verdadero salón de exposiciones de diferentes Así es, pacientes que llevan sus exposiciones y las venden, ¿ah? así es, Uh-huh. claro. ¿Ah? Está el tema, por ejemplo, también, no sé si ustedes han visto el cascanuez en Frutillar todos los años que lo hacen. El 80% de los niños están formados en Frutillar, los niños que participan de cascanueces. ¿Ah? Entonces, Sí. ¿por qué acá no podemos nosotros tener becas en danza, en ballet, en música, en canto? ¿Ya? Y estos mismos niños, ¿no es cierto?, tener espectáculos y llevarlos a los diferentes barrios. Entonces, la idea, bueno, lo tengo dentro de los ejes. Súper. Yo creo que ahí hay que rescatar, Jimena, un proyecto que ha quedado, bueno, todos le podemos echar la culpa a muchas cosas respecto a lo que está sucediendo con la pandemia, pero esto viene de harto más atrás todavía, que es el famoso Teatro de las Artes en la ciudad de Osorno. Más allá de que si se hizo bien ese proyecto, si no se hizo bien, si es que el terreno era el apropiado, etcétera, hay un montón de temas técnicos que se pueden discutir y lo harán los expertos en la materia. Claro. Y para eso también, una vez más, tocamos el punto de que para eso existen los equipos de trabajo. Así es. Un líder comunal, un alcalde o alcaldesa en este caso, tendrá que tener distintos equipos de trabajo analizando las situaciones, analizando las circunstancias, analizando los proyectos.
Pero creo que este tema de la cultura tiene que tener siempre escenarios acordes también. No es solamente tener una idea o una propuesta, hay que aterrizarla con cosas concretas. Tener un escenario como el Teatro de las Artes precisamente le daba un contexto y un lugar preciso donde se podía desarrollar perfectamente la cultura de nuestra ciudad, el arte y la cultura. Entonces, César, yo creo que pero es tú, tremendamente pero vital ver este tema, retomarlo, y si no es ese mismo el proyecto, hay que levantar otra cosa, pero realmente una ciudad como Osorno merece un lugar donde pueda desarrollar los tú, pequeñitos, los medianos y los grandes artistas, los que están partiendo o los que están muy desarrollados, un lugar como este. yo creo que sí, pero yo creo que no es para poder tú resaltar y fortalecer la cultura, no es un tema del lugar. Tú vas a Europa y Fernando te lo puede decir, la cultura está en las calles, En la calle, en las ¿sí o no? plazas, En las sí, plazas, sí, en los mucho. parques culturales. Mm. Los parques son culturales. Los parques que tenemos nosotros acá es precioso el parque que tenemos. Absolutamente, sí. Bueno, entonces, está bien, tienes que tener un lugar, claro, probable, pero eso no es un sine qua non de que no hayas hecho cultura porque no tenías el lugar. No, cultura es Todo, es todo. todo, todo. Absolutamente, no. Estoy retomando un proyecto que entusiasmó a Que va a haber muchos, que estudiarlo, que va a haber que estudiarlo y que un generó mucha equipo... expectativa y finalmente, Sí, ¿en qué está esto? Habrá que reanalizarlo, yo creo que igual es un tema pendiente y efectivamente la cultura en general está muy votado, no se le da el auge y la importancia que tiene. Lo hablábamos también con nuestra Ceremi, como decía Fernando, tantos artistas que con esta situación de pandemia se han visto afectados, que no tienen ningún ingreso, no pueden salir a hacer su arte, a hacer entregar sus productos, en fin, generar, así como también, además de los artistas, en general se han visto tan afectadas las personas. así es, así Jimena, es. a propósito de la situación también, ¿cómo ves desde el punto de vista de la salud y tú también? Con tu contexto en el que te desarrollas, ¿cómo has visto el manejo de la pandemia en la comuna de Osorno y a nivel general del país? ¿Cómo has visto tú que se ha enfrentado y tú sientes que está bien que se hagan las cuarentenas? Eh, o en paralelo a ello, ¿cómo afecta tanto también la situación económica estas cuarentenas? ¿Cómo podemos esta dualidad enfrentarla y manejarla en el futuro? Bueno, mira, más que una pandemia, ya no se habla de pandemia prácticamente. Se está hablando de una sindemia, que significa una crisis social, una crisis económica y una crisis sanitaria. Las cuarentenas son necesarias, son necesarias. Ahora uno las puede analizar e ir evaluando y menos de 2 semanas, obvio que no surgen efectos, porque tú recién empiezas a ver a la segunda semana, ¿no es cierto?, la caída de la propagación del virus. Pero tampoco estoy de acuerdo con cuarentenas tan extensas, porque las cuarentenas tan extensas, primero, las personas están enfermas. De 10 pacientes que uno ve en la consulta, 8 pacientes, el 80% tienen problemas de salud mental hoy día. Y eso es una realidad. Y una realidad que uno va a tener que hacerse cargo. ¿Ah? El problema de insomnio, de ansiedad, de angustia, incertidumbre, miedo, que te enferma. ¿Ya? Entonces, yo creo de verdad y siento que la APS, la atención primaria, debería haber salido desde un comienzo. Y creo que ese fue ha sido como la debilidad grande del manejo de la pandemia. Porque solo en el segundo semestre, agosto, septiembre prácticamente, ¿no es cierto?, aparece la APS como de frente a la pandemia, por un lado. Creo que también nos ha enseñado esta pandemia
de que el sistema público y privado pueden unirse, ¿ah? Y sacar y fortalecerse ambos. Y ahí siento yo de que nos preocupamos al principio mucho de la UCI, de la cama, que es importante, obvio, porque tú no quieres que la gente no tenga en algún momento la cama importante de urgencia que te va a permitir probablemente seguir con vida. Pero lo que nosotros teníamos que hacer era contener la pandemia. Entonces teníamos que estar ahí, porque lo que nosotros teníamos que hacer era que no llegaran, ¿no es cierto?, al hospital a saturar los servicios. Entonces, yo creo que esas cosas nadie en el mundo ha manejado excelente la pandemia. Nadie. Y de repente me hablan, claro, pero países de 2 millones de habitantes, países de 4 millones de habitantes, ¿no es cierto? Pero tenemos España, que tiene un buen sistema de salud, ¿no es cierto? Fue una catástrofe. Francia, Italia, Inglaterra. Inglaterra con un excelente sistema de salud y fue uno de los que Claro, colapsó más. exacto. Inglaterra, acuérdate que tiene, los médicos de familia son por cuadras. Ellos se hacen cargo de mantener sano su población, ¿ah? Y que les coa. Entonces, creo que podría haberse hecho cosas diferentes, pero también es fácil decirlo cuando ya ha pasado un año y cuando no estabas en el momento. Pero también creo que el haber puesto y el haber intervenido el sistema privado para no dejar a nadie sin cama, yo creo que eso fue súper bien. Y la cantidad de camas críticas que se aumentaron fue 4 veces, creo, César, Así o es. 5 veces en todo Cuatro, Chile. cuatro, sí, 4 Claro. veces. Ahora, eso también te demuestra de que los hospitales hoy día, los proyectos médicos arquitectónicos de los hospitales, están hechos hace 10, 15 años para atrás con factores, y no es cierto, porque cuando uno hace un proyecto, una metodología de inversión, tienes que ver factores de crecimiento, demanda, balance, de oferta, y se hicieron con 10, 15 años atrás. Entonces, obviamente que no tienen las camas suficientes. Y ahí nace también la posibilidad, ¿no es cierto?, de instalar un hospital de mediana complejidad en Osorno, que es importante, y dedicarse a la complejidad alta, el hospital base, pero tener camas, ¿no es cierto?, para poder tener mediana complejidad. ¿Y en Rahue, Jimena? ¿En Rahue? En Rahue. ¿Qué te parece la idea? Ha surgido el proyecto, la propuesta hace un tiempo ya, y la verdad es que ha ido avanzando la idea, y más que la idea, ha ido tomando fuerza a través de un proyecto de un hospital para Rahue. ¿Cómo lo ves? ¿Como una oportunidad? Absolutamente una oportunidad, sí. Mira, sí, estas crisis te traen, todas las crisis de la vida, las normativas y las no normativas, te colocan en jaque y hay amenazas, oportunidades. Y yo creo que esto es una oportunidad para tener un hospital en Rahue. Es una oportunidad de mediana complejidad y dejar el hospital base con complejidad alta. Impecable. Jimena, yo quiero hacerte una consulta de rionegrino. Quiero una sincera opinión. ¿Cómo ve Jimena Acuña hoy día dentro de su visión política cuál es el espectro que te genera o la opinión que te genera Río Negro? A ver, mira, Río Negro para mí es muy importante, porque primero nació mi padre. Ah, bien. Nació mi padre, mis tíos, mi tío Américo, que para mí ha sido súper importante en la vida, que mi tío Américo que fue senador, diputado, es abogado. Entonces, Río Negro es muy importante. Lo otro, mi nuera también tiene, su papá le dejó una parte de su campo en Río Negro también. Entonces, uno entra a Río Negro y Río Negro tiene un desarrollo urbano como central, encuentro yo. Y luego, periféricamente, siento de que ha sido como lo mismo que ha pasado acá en Osorno de repente, que la periferia no está de acuerdo el desarrollo a como el desarrollo del céntrico. Esa es mi opinión. Yo creo que uno tiene que
impulsar y fortalecer el desarrollo local del Sin barrio. duda, sin Sí. duda, sí. Yo creo que eso falta. Eso en cuanto a economía, tanto para Osorno como para Río Negro y quizás para todas las comunas de la región que nos escuchan, es tan importante, Jimena, César. Nosotros lo vemos, tenemos una cultura distorsionada respecto al consumo localista y nos ilusionamos y con tener grandes tiendas, grandes supermercados, tendencia completamente contraria a todo lo que es los países desarrollados. Así es. Has tenido tú la experiencia, yo viví también 2 años en Europa y no existen los grandes supermercados. O sea, al menos en las ciudades grandes que yo he recorrido, se potencia 100% el almacén del barrio. En la merced del barrio. Claro, no existe un mega supermercado. Yo en las ciudades principales de Europa que recorrí jamás vi un mega supermercado. Era la idea del pequeño comercio local. Los productores, las ferias, en Osorno tienen ferias muy importantes, ferias de chacareros, digámoslo así. Bonitas, Claro, donde claro. da gusto, tú vas, las recorres, compras las cosas de la producción local, que por lo demás tienen un valor agregado enorme, porque en cuanto a salubridad del producto son mucho más, con mayor Sí. valor agregado, qué sé yo, no tienen pesticidas, no tienen nada de estas cosas raras que tienen hoy día las cosas más mega producidas. Y claro, eso yo creo que eso que tú has apuntado durante el programa de la producción local o el desarrollo y el consumo de la producción local creo que es clave en todas nuestras pequeñas economías comunales. O sea, darle el valor de los productores locales. Y extrapolándolo a nivel nacional, creo que también nos hemos dado cuenta con esta pandemia de que nuestra dependencia del comercio internacional es abismante. O sea, recuerda, en abril del año 2020 no había guantes, no había mascarillas, porque todo lo traemos de fuera. Fuera. O sea, claro, Claro. no tenemos la capacidad de producir mascarillas en Chile. ¿Puedes creer eso? Imagínate. Ahora sí, ahora Ahora hay. sí, ahora hay. Claro, pero después de una gran crisis porque no teníamos la producción. Entonces, claro. Y de hecho, perdón, los protectores faciales yo los compré hechos en Osorno. Imagínate, claro. Lo Protectores mismo, faciales. el mismo tema de la vacuna, imagínate, tuvimos la cierta posibilidad en la Universidad Austral de un desarrollo de una vacuna que finalmente no llegó a puerto porque no hubo una inversión en eso Para la investigación. para la Sí, investigación. O sí. sea, es increíble cómo los fondos de nuestro país se fueron a financiar vacunas extranjeras y no financiamos un proyecto que tenía mayor viabilidad en su momento en la Austral, en la misma Claro, Universidad Austral. así Entonces, es. creo que esta pandemia nos ha dejado esa gran lección. O sea, Así es. tenemos la capacidad intelectual, tenemos científicos locales, tenemos productores locales suficientes como para poder abarcar todas las necesidades. Creo que como gobiernos locales debemos potenciar todas esas pequeñas cosas, transformarlas en grandes. Así es. Bueno, esa es la idea, Fernando. Qué bueno. Muy Estamos en la misma sintonía, Estamos en la ¿viste? muy sintonía. bien. Estamos en la sintonía, Fernando. Nos va Estamos en la quedando sintonía. poco tiempo, yo quiero ir recapitulando algunas cosas. Me gusta siempre, y Fernando sabe eso, que ir poniendo raya para la suma. Hemos conversado con Jimena Acuña durante ya casi una hora. Pues por supuesto que ella como médico, como doctora, va a poner énfasis en mejorar, potenciar la salud, la conectividad, está también pensando y trabajando muy fuertemente en lo que son planes de desarrollo para nuestros adultos mayores. Rápidamente, ¿qué otros temas te van a interesar ahora cuando puedas estar ahí a la cabeza del municipio de Osorno? A ver, te hablé de la conectividad, te hablé de la cultura, que es Cultura también, fundamental, claro. del adulto mayor, de la discapacidad, ¿no es cierto? Porque yo creo que es importante, por ejemplo, que las empresas hagan valer este artículo de ley que tienen de contratar personas que tienen discapacidad. Eso igual. Por otro lado, también hay que mejorar toda la parte de seguridad pública,
¿ah? La seguridad ciudadana. Hoy día esos autos sacan parte, qué sé yo. No, yo no quiero eso. Quiero que la gente se sienta segura. Entonces, a lo mejor va a haber que invertir más y tener barrios por sectores, ¿no sé? O sea, autos por sectores, que la gente sepa que te están dando vuelta, que te acompañan, ¿ah? Que la gente no se sienta desamparada. ¿Ah? Y eso también mejorar toda la parte municipal para los proyectos de alarmas comunitarias, de botón de pánico, de cámara, tener una central de cámaras, porque igual, claro, tú te vas para tu casa y ¿quién se carga la cámara? Nadie se carga la cámara. ¿Ah? Bueno, esa parte también voy a fortalecerla. Y en la parte de la mujer, bueno, la parte de la mujer, a mí, las mujeres somos tremendas en Chile, somos luchadoras, peleadoras, trabajadoras, responsables, tenemos multirol, así que fortalecer la oficina de la mujer, de las jefas de hogar, trabajar en el tema de violencia intrafamiliar. Más que capacitación, las mujeres necesitan estar seguras. ¿Ah? Entonces, hay unas pulseras que en Las Condes, por ejemplo, mediante un programa, las pudieron comprar. Y a lo mejor también vamos a necesitar que esas pulseras se conectan directamente con personas clave con las cuales tú puedes apretarlas, qué sé yo. Y bueno, el tema ambiental, que es un tema que viene también. El tema del tránsito en Osorno también, la gente nos ha dicho mucho del tránsito, va a haber que incentivar a lo mejor Otros medios de transporte. otros medios de transporte, Sí, ¿no es cierto? sí. Vamos a Tener tener las que vías. desarrollar muchas ideas, muchos proyectos, y yo creo que es clave siempre que cuentes con un buen equipo, eso es relevante, y el trabajo en equipo en sí mismo como concepto es tremendamente vital. Fernando, ¿qué te puedo decir? Una vez más un programa que se nos va rápidamente y no nos damos ni cuenta cuando ya se nos pasa la hora. Cada día se están yendo más rápido estos programas. Parece que las horas están más cortas, oye. Agradecer, pues. Para mí un gusto haber estado con Jimena. La verdad es que es de las personas que uno puede aprender infinitamente. Gracias. Te agradezco la oportunidad de conocerte y de conversar y de ver los puntos de nuestra región que son bastante comunes en todas las comunas cercanas. Tenemos una transversalidad gigante dentro de las comunas, además que estamos a 25 kilómetros de distancia de una de otra, de los polos urbanos, digamos, porque somos colindantes en más de un punto. Agradezco tu disponibilidad, te deseo el mayor de los éxitos, Jimena. Quiero verte en el sillón alcaldicio. Espero que te vaya muy bien y cuenta con Río Negro y con el espectro empresarial de Río Negro para en un futuro gobierno tuyo. Muchas gracias, Fernando. Muchas Jimena, gracias. palabras finales para despedir el programa. Bueno, agradecerle a ustedes, a César, a Fernando, a todos nuestros auditores, ¿no es cierto? Y a las personas que nos están viendo o que nos van a ver. Yo soy una mujer que viene de clase media, con padres, muy trabajadores, esforzados, empleados públicos, médico de familia, docente, pero más que eso soy una mamá y una abuela que le fascina la música. Yo canto, toco guitarra, toco piano, y creo que le puedo dar otra visión al municipio, una visión más inclusiva, una visión desarrollada económicamente, pero más humana. Y esa soy yo, la Jimena Acuña. Muy bien, Jimena. Agradecer, como dice Fernando, tu presencia el día de hoy, tu participación, tu forma de ser también sencilla, y esta visión de una comuna a escala humana, como se le llama. Y agradecer también, por supuesto, a todos los que nos siguieron el día de hoy. Tuvimos, sin lugar a dudas, una gran audiencia, así es que agradecemos también a todos nuestros amigos y amigas que siguen siempre a Brújula Sur, nuestro programa, a través de Radio Sago. Jimena, un gran abrazo, mucho éxito. Muchas Cuenta con gracias. nosotros, cuenta con este espacio, con este equipo que siempre está
abierto y llano para seguir aportando a la ciudad y, por supuesto, fortalecer el hermanamiento con nuestros amigos de Río Negro. Las alianzas Así estratégicas, es, las ¿cierto? alianzas. Muchas gracias. Que estén Muchas muy bien. gracias. Un Sí, abrazo grande muchas a todos. gracias. Chao, chao. Gracias, Estén la muy Radio bien. Sago. Y el martes estoy, Jimena, contigo. Eso. Nos vemos, que estén muy bien. Nos Chao, vemos. Chao. Chao, chao. chao. Adiós.